La abducción de Linda Napolitano, uno de los sucesos más impactantes respecto a esta fenomenología en la historia del siglo XX, y que a propósito inspiró un documental que será estrenado a través de Netflix en los próximos días. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Napolitano a finales de la década de los 80 del siglo pasado, que ha marcado para siempre el gran enigma de las abducciones? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Un documental que será estrenado próximamente intentará arrojar luz sobre la misteriosa historia de una ama de casa y madre de 2 hijos de Manhattan, que afirma haber sido abducida por un ovni a finales de los años 80. La docuserie titulada The Manhattan Alien Abduction cuenta la historia de Linda Napolitano, una mujer que está convencida de haber sido abducida en su habitación de New York el 30 de noviembre de 1989. Y es que esta serie trata de desvelar la verdadera historia que se esconde tras los mayores misterios de la comunidad ovni. Y Linda Napolitano, quien inicialmente utilizó el seudónimo de Linda Cortell, participa directamente en la creación de este documental. El tráiler que se publicó hace unos días en internet contiene entrevistas con Linda Napolitano en las que recuerda lo que ocurrió aquella noche del 30 de noviembre de 1989. Según ella, a partir de ese momento, su vida cambió para siempre, así como el devenir de una serie de acontecimientos. En este documental se incluyen una serie de imágenes de archivo que fueron conseguidas en años posteriores y que pueden ser vistas por los usuarios de Netflix a través de este documental tan interesante de Manhattan Alien Abduction, que será estrenado el 30 de octubre de este año, en donde literalmente Linda Napolitano, esta mujer que ustedes aprecian acompañándome en este momento en sus dispositivos, es una de las grandes protagonistas. Resulta que esta mujer comenzó a literalmente investigar sobre este suceso que le aconteció después de haber realizado una visita al médico. Resulta que en medio de este chequeo, el doctor que la examinó le preguntó a Linda Napolitano si ella había sido sometida a alguna operación, alguna intervención quirúrgica en la nariz, a lo cual Linda Napolitano desde luego le comentó que no, porque hasta ese momento ella nunca había pasado por un quirófano. Es más, tras esta aseveración del galeno que examinó a Linda Napolitano, ella decidió hablar con sus padres, con sus familiares, para saber si quizás en su primera infancia habría sido sometida a algún tipo de operación. Cuando sus padres le confirmaron a ella que nunca en su vida había sido operada, principalmente en su infancia, Linda Napolitano comenzó a sospechar de qué era lo que le estaba aconteciendo, porque un doctor, tras un chequeo médico y tras un examen en su nariz, afirmó que ella había sido sometida
a una intervención quirúrgica. Lo cierto es que a partir de ese momento Linda Napolitano comenzó a ahondar en este diagnóstico médico, en esta visión de un experto en el rubro de la salud sobre haber encontrado alguna anomalía, haber encontrado algún rastro de intervención, quizás de modificación de su nariz sin que esta mujer se hubiera dado cuenta. Lo cierto es que Napolitano afirmaba que comenzó a visitar al médico después de tener la sensación de estar cayendo de forma abrupta y violenta en su cama, una sensación que se había repetido en reiteradas oportunidades tras aquel 30 de noviembre de 1989. Inicialmente ella llegó a pensar que quizás se trataba de una pesadilla o de un sueño muy vívido y quería, en este caso, contar con el punto de vista de un galeno a la hora de consultarle esto. El galeno al respecto simplemente pues no encontró mayores indicios más que simplemente quizás un sueño recurrente de esta paciente. No obstante, lo desconcertante fue que al examinar su nariz se percató que tenía una serie de anomalías, algo muy extraño, como si hubiese sido tocada o manipulada por alguien. El tráiler de esta impresionante serie de Manhattan Alien Abduction es el siguiente. Un tráiler sin lugar a dudas súper impactante sobre el caso de esta mujer, de Linda Napolitano. Como se dan cuenta, hace acopio de una serie de pruebas, de regresiones hipnóticas a las cuales esta mujer fue sometida. Aparece Bud Hopkins, este investigador, quien hizo muy conocido este caso. Una mujer para la cual esto fue un evento traumático y que la marcó para toda la vida. Dice Linda Napolitano en el tráiler, en unas declaraciones que fueron reproducidas hace unos días a través del diario británico Daily Mail: me vieron colgando de mi ventana. Esto es algo absolutamente alucinante y que de hecho es representado en el documental de esta forma. Muestra también este tráiler y parte de esta pieza audiovisual que veremos en algunos días algunas escenas realmente sorprendentes cuando esta mujer, Linda Napolitano, afirma que la vieron colgando de su ventana. Hace referencia a que más de 20 testigos habrían podido apreciar este extraño suceso que ocurrió el 30 de noviembre de 1989, lo cual le brinda mayor enigma a este caso. Algunas imágenes pasan del puente de Brooklyn a escenas en las que aparece Linda Napolitano en camisón blanco flotando sobre un edificio de apartamentos en Manhattan. Napolitano, quien hizo parte de este audiovisual y a quien ustedes aprecian ahí, así se encuentra hoy en día esta mujer, a quien cuando le pasó esto en 1989 era una mujer de mediana edad. Hoy en día, desde luego, los años han pasado. Afirma que no sabe por qué le ocultan esta información, este tipo de casos y este tipo de sucesos al público. Dice que no sabe por qué le ocultan todo esto al público. No estamos solos. De acuerdo a algunos expertos, este es quizás uno de los casos de abducción más impresionantes de los últimos 50 años, que involucró a un total de 23 testigos. El caso de Linda Napolitano al día de hoy sigue siendo fuente de controversias en internet, donde algunos usuarios cuestionan la fiabilidad de su historia y de su relato y se preguntan de pruebas, solicitan pruebas fehacientes para respaldar las afirmaciones de la experiencia que vivió esta mujer a finales de los 80. Al respecto, uno de los grandes protagonistas de esta historia es Bud Hopkins, un conocido investigador de abducciones extraterrestres, un hombre quien se vio muy impactado por una serie de fenómenos y de relatos de personas en los Estados Unidos quienes afirmaban haber sido llevadas por la fuerza a artefactos voladores no identificados, en los cuales eran sometidos a pruebas, algunas de ellas realmente deleznables.
Bud Hopkins fue un hombre quien literalmente comenzó a recibir una serie de correspondencia por parte de ciudadanos en los Estados Unidos desde la década de los 80. Una de las misivas que recibió en su momento fue la de esta mujer, Linda Napolitano. Cuando leyó esta historia, automáticamente quedó muy interesado en la misma, se contactó con Napolitano, comenzó a realizar una investigación en campo con ella. Algo muy particular sobre Bud Hopkins es que este hombre, aparte de investigar estos casos, siempre intentó hacer que las personas que le compartían este tipo de sus testimonios estuvieran bien psicológica y físicamente. De hecho, creó una especie de grupos de ayuda de personas que habían vivido experiencias similares, por un lado para que no se sintieran solas y por otro para que crearan un ambiente de confianza para poder compartir este tipo de experiencias tan traumáticas. De acuerdo a los investigadores de este documental, Bud Hopkins recibió la información sobre este suceso en febrero de 1991 y a partir de ese momento comenzó a investigarlo de forma asidua. Llegó a New York en aquel entonces con la que era su esposa Carol Rainey, quien después de escuchar el testimonio de Linda Napolitano dio fiabilidad a lo que había pasado. De acuerdo a Carol Rainey, la esposa de Bud Hopkins, cuando ella conoció a Linda Napolitano y vio la forma en la que ella contaba estos sucesos, creyó fehacientemente en todas sus palabras. Luego Hopkins sometió a Linda Napolitano a una serie de regresiones hipnóticas que, a propósito, cuyos registros aparecen en el documental que va a ser estrenado en Netflix, y reveló información realmente alucinante al respecto. Lo cierto es que el tráiler y la promoción de esta serie de Netflix muestra a Bud Hopkins guiando a Linda Napolitano a través de diversas técnicas como la hipnosis para explorar sus recuerdos de aquel suceso ocurrido el 30 de noviembre de 1989. Algo que sin lugar a dudas impactó en su momento a la comunidad ufológica de aquel entonces. Este hombre literalmente quiso ahondar en los recuerdos y en la mente de Linda Napolitano para revelar más detalles sobre lo ocurrido en aquel momento. Según un artículo publicado a través de un portal de ufología, UPI, en 1994, Linda Napolitano, a través de aquellas regresiones hipnóticas, afirmó que en la madrugada del 30 de noviembre de 1989 recibió la visita de un extraño ser de color gris, con ojos saltones y negros, que andaba sobre dos patas, un ser bípedo con una apariencia muy extraña y cuyo aspecto la impactó profundamente. Un ser muy similar a esta imagen que aprecian en este momento en sus dispositivos. Linda, en este caso Napolitano, esta mujer que fue víctima, por así denominarlo, de este suceso, comentó entonces haber sido levantada por un rayo azul a través de la ventana de su apartamento del piso 12 que se ubicaba en Manhattan, en New York. Aquel artículo publicado en 1994 por la UPI señaló que Bud Hopkins informó que había recibido también en aquel momento, mientras investigaba el caso de Linda Napolitano, una carta que había sido firmada por unas personas que se identificaban como Richard y Dan, quienes afirmaron haber observado el cuerpo de Linda Napolitano flotando sobre el cielo de Manhattan en aquella noche del 30 de noviembre de 1989. Y esto para mí es lo que hace de este caso un suceso absolutamente alucinante, y es que por lo general los casos de abducción únicamente cuentan con el testimonio
de la persona que ha sido abducida. En este caso, tal y como lo demostraba este tráiler, hay más de 23 testigos de este suceso, 2 de ellos, Richard y Dan, quienes se comunicaron a través de carta con Bob Hopkins y quienes le comentaron haber observado este suceso absolutamente impresionante en los cielos de Manhattan a finales de 1989. De acuerdo a Bob Hopkins, en esta misiva ellos decían literalmente: no podemos vivir con nosotros mismos tras haber observado un suceso tan absolutamente inexplicable. Richard y Dan también comentaban en estas cartas que fueron recibidas por Bob Hopkins que habían observado a 3 extrañas figuras y a una mujer vestida de blanco flotando sobre el cielo de Manhattan en aquel año, en 1989, que la vieron salir flotando de la ventana de su apartamento de un piso 12. A ver, yo creo que esto no es para menos, no es un detalle menor y es algo totalmente alucinante al respecto. Sobre Richard y Dan también hay que establecer una serie de incógnitas que no se han declarado y que no se han podido esclarecer hasta nuestros días. De acuerdo a diversas fuentes de información en internet, Richard y Dan, quienes inicialmente se identificaron como miembros del departamento de policía de New York, habrían sido en realidad guardaespaldas de este señor que aprecian en este momento en sus dispositivos, Javier Pérez de Cuéllar, exsecretario general de la ONU de origen peruano, un hombre quien en aquel entonces era una figura importantísima a nivel mundial, y desde luego con la inclusión de estos personajes relacionados con este hombre, una de las figuras públicas más importantes del mundo en aquel entonces, este caso tomó otro matiz sin lugar a dudas. No obstante, con el paso de los años, nunca se ha podido esclarecer esta identidad de estos hombres, Richard y Dan, y si realmente hicieron parte del equipo de seguridad de Javier Pérez de Cuéllar. Como dato particular y para tener en cuenta, la sede de la ONU queda muy cerca de este lugar en Manhattan, en donde vivió Linda Napolitano a finales de los 80. Al menos desde ese punto de vista sí habría cierta concordancia en esta historia. No obstante, no se ha podido esclarecer la identidad de estos hombres. En la medida en la que fue pasando el tiempo, principalmente en la década de los 90, este caso fue totalmente controvertido y alcanzó un gran nivel de popularidad, pues Linda Napolitano apareció varias veces en programas de radio y televisión contando esta experiencia, algo que dio lugar a que aparecieran todo tipo de investigadores interesados en este suceso. Como suele ocurrir en este tipo de expedientes OVNI, nunca se ha podido llegar a una conclusión oficial, ya que una buena cantidad de escépticos y amantes de la ufología todavía intercambian opiniones al respecto. Lo cierto es que este documental de Manhattan Alien Abduction podrá ser visto en Netflix a partir del miércoles 30 de octubre de 2024. A propósito, sobre este dossier, les recomiendo este artículo publicado en el diario Daily Mail, del cual extraje buena parte de la información que les compartí en este video. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso que involucró a Linda Napolitano aquel 30 de noviembre de 1989? ¿Será que realmente es una mujer que tuvo que vivir una experiencia totalmente anómala? Hay un sector de escépticos que establecen que probablemente esta mujer tiene unos problemas psicológicos, que simplemente a nivel de protección de su mente pudo haber creado esta historia, pudo haberla fabulado simplemente para intentar socavar algunos recuerdos traumáticos, quizás de su infancia o de su vida como mujer casada. ¿O será que en efecto esta experiencia de Linda Napolitano es un hecho real
que fue visto por 23 testigos en los cielos de Manhattan aquel 30 de noviembre de 1989, varios de ellos afirmando haber visto a una mujer flotando y saliendo por su ventana de un piso 12 de un edificio en Manhattan. Desde luego, yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Puedes seguirme en redes sociales a través de mi único perfil oficial en las mismas, Instagram, en @alebernalpress con $S, para que estés pendiente de toda la información que estaré publicando, tanto mis emprendimientos a nivel profesional como todo lo que publico aquí en Mandrágora. También te invito a que te unas de forma gratuita al grupo oficial de Telegram de este canal. También puedes escribirme al correo electrónico mandragoramisterios@gmail.com. También puedes enviarme imágenes, fotografías, videos, mensajes de voz o lo que quieras al WhatsApp +57 prefijo de Colombia 315-796-0203. Y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube alternativo Ale Bernal Press en YouTube, donde también publico información relacionada con el apasionante mundo del misterio. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas y que me dejes un comentario, porque todos estos pasos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, porque lo gestamos entre todos. Y tampoco olvides que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.